Los monitores pitaban con un ritmo monótono, la banda sonora de la rendición. En la cama, el rostro de Leo, de apenas 7 años, era una máscara pálida de cera bajo la luz fría de la UCI pediátrica. Elena empujaba su carrito de limpieza por el pasillo, el sonido de las ruedas un ruido extraño en el silencio aséptico del hospital de élite. Era su rutina diaria: limpiar las superficies, vaciar la basura, permanecer invisible. Limpiaba el cristal que separaba la habitación del pasillo, su propio reflejo superpuesto al cuerpo inmóvil del niño. Sus ojos, sin embargo, veían más allá del polvo. Percibió una microexpresión, una leve mueca de dolor que cruzó el rostro de Leo por un segundo, un espasmo que el equipo, ocupado con gráficos y datos, no notó. El plazo final se acercaba. Mañana la junta de 10 médicos daría su veredicto. Elena entró en la habitación, el olor a antiséptico llenando el aire. La bandeja de comida intacta al lado de la cama confirmaba lo que ella ya sabía. El niño no comía, no respondía. Cambió la bolsa de basura, sus movimientos eficientes y silenciosos, practicados a lo largo de años de invisibilidad. Mientras se agachaba, escuchó un sonido casi imperceptible, un gemido bajo y seco proveniente de los labios agrietados de Leo. Era un sonido que no aparecía en ningún monitor. No era un dato, era una llamada. El padre del niño, Ricardo, observaba desde la puerta, con el cuerpo rígido y el rostro como un lienzo de agotamiento y desesperación. Veía a los médicos entrar y salir. Veía a las enfermeras ajustar los equipos, pero ahora veía algo diferente. Veía a la mujer de la limpieza detenerse por un instante. La ruptura del protocolo fue un gesto mínimo, casi un reflejo. Elena sacó un hisopo limpio de su bolsillo y lo humedeció con el líquido de su propio termo, una infusión de hierbas oscura y aromática. Su abuela solía decir que la vida, a veces, necesita una invitación para quedarse. Con una delicadeza que contrastaba con la esterilidad del ambiente, pasó el hisopo húmedo sobre los labios secos y febriles de Leo. No fue un medicamento, fue un acto de cuidado, un gesto que violaba todas las reglas de aquel lugar. Ricardo, en la puerta, entrecerró los ojos. Vio el gesto. No intervino. Estaba paralizado por la audacia silenciosa de aquella mujer, una empleada que debía limitarse a limpiar el suelo. Ese pequeño acto parecía más significativo que todas las discusiones técnicas que había escuchado durante semanas. La reacción fue inmediata y sutil. El pequeño ceño de dolor en la frente de Leo se deshizo. El músculo tenso de su mandíbula se relajó. Fue un cambio minúsculo, un detalle perdido en el océano de datos biométricos que parpadeaban en las pantallas. Pero para Ricardo, que había pasado días y noches memorizando cada línea de sufrimiento en el rostro de su hijo, fue como un terremoto. Miró a Elena, que ya se había alejado, retomando su tarea de limpieza como si nada hubiera pasado. Ella no lo miró, no buscó su aprobación. Simplemente actuó. El silencio en la habitación ahora era diferente. Ya no era el silencio de la resignación. Había una nueva variable en la ecuación, algo que ninguno de los 10 especialistas consideraría en su reunión. Un hisopo, un termo, un gesto. La promesa flotaba en el aire, frágil y potente. El sutil olor de las hierbas, un aroma terrenal y vivo, rompía la esterilidad del ambiente. Era el olor del mundo exterior, de la vida que existía más allá de aquellas paredes blancas y máquinas incesantes. Ricardo se acercó a la cama de su hijo y tocó su frente. Parecía menos caliente. ¿Una ilusión? Tal vez. Pero era la primera vez en semanas que la esperanza no parecía una completa locura. Miró hacia el pasillo, pero Elena ya había desaparecido, dejando atrás solo el brillo del suelo recién limpiado y aquel aroma persistente. ¿Qué era esa infusión? ¿Qué sabiduría era aquella, guardada en un simple termo por una mujer a la que el sistema trataba como parte del mobiliario? La pregunta quedó grabada en la mente de Ricardo, más fuerte que el sonido de los monitores. La junta médica se reuniría en menos de 12 horas para oficializar el final. Vendrían con sus gráficos, sus estadísticas y su autoridad incuestionable para declarar que no había nada más que hacer. Sin embargo, allí estaba una nueva evidencia, una prueba observable que lo desafiaba todo.
la frente lisa de su hijo. Ricardo sabía que tenía que tomar una decisión, una que debía tomar antes del amanecer. Necesitaba encontrar a esa mujer. Necesitaba saber qué había en ese termo. La promesa estaba hecha. Si la ciencia había renunciado a su hijo, tal vez era hora de mirar hacia donde nadie más estaba mirando. Todo podía cambiar antes de la reunión final. Al día siguiente, el doctor Arnaldo interceptó a Ricardo en el pasillo con una carpeta bajo el brazo. «Ricardo, buenos días. Solo para reafirmar nuestro plan de acción antes de la junta», comenzó con un tono falsamente empático. «El protocolo es claro. Cualquier sustancia externa, cualquier intervención no autorizada, por inofensiva que parezca, compromete nuestros datos y nos obliga a suspender el tratamiento actual. Es una regla de seguridad, no una sugerencia». Sus palabras eran precisas, cada una diseñada para construir un muro de autoridad inexpugnable. El reloj seguía corriendo. La junta directiva para declarar el caso irreversible estaba programada para las 5 de la tarde. Fallar no era una opción. Significaba aceptar el veredicto del hospital, la derrota definitiva. La vida de Leo dependía de desafiar esa misma regla que Arnaldo defendía con tanta vehemencia. Ricardo asintió, pero su mente estaba en otra parte, recordando el aroma a hierbas. La doctora Sofía, la residente más joven del equipo, escuchaba la conversación a una distancia respetuosa. Sostenía una tableta con los últimos gráficos vitales de Leo. Admiraba la reputación del doctor Arnaldo, pero algo en su rigidez la incomodaba. Notó una discrepancia en los registros de la noche anterior, una breve pero significativa estabilización del ritmo cardíaco de Leo, justo después de la hora en que Elena hacía su ronda. Lo marcó discretamente en la pantalla. Cuando Arnaldo se acercó a ella, le mostró el dato. «Doctor, ¿vio esta estabilización anoche?» Arnaldo apenas miró la pantalla. «Fluctuaciones estadísticas, Sofía. Ruido en los datos. No te distraigas con anomalías. Enfócate en el protocolo», sentenció, su tono cortante, dejando claro que no había lugar para preguntas. Sofía bajó la mirada, pero no borró la anotación. Era una observadora nata, comprometida con la evidencia. Mientras tanto, en otro ala del hospital, Elena demostraba su competencia silenciosa. Una paciente anciana se negaba a tomar su medicación, agitada y confundida. Las enfermeras estaban frustradas. Elena, mientras limpiaba la habitación, notó que la mujer miraba fijamente una foto de un canario en su mesita de noche. Se acercó y le susurró. «Extraña a su pajarito. Se llamaba Pipo, ¿verdad?» La mujer, sorprendida, dejó de agitarse y asintió. «Tome la pastilla, doña Rosa. Así se pondrá fuerte para volver a casa y escuchar a los pájaros cantar», dijo Elena con una sonrisa amable. La anciana tomó la pastilla sin más protestas. Una enfermera joven la observó con asombro. «Gracias, Elena, ¿cómo lo supiste?» Elena solo se encogió de hombros, pero la enfermera vio la humanidad donde otros solo veían una tarea. El poder del doctor Arnaldo residía en su control sobre la narrativa. Para él el hospital era un escenario y él era el director. Su visión era binaria, éxito o fracaso, y el fracaso de Leo no podía manchar su historial impecable. Por eso, cualquier variable fuera de su control, como una simple faccineira, representaba una amenaza existencial para su estatus. Su poder no estaba solo en su conocimiento médico, sino en su habilidad para usar el lenguaje técnico como un arma, creando una barrera que dejaba a los padres como Ricardo sintiéndose impotentes e ignorantes. Su objetivo era claro: mantener el control total del caso, incluso si eso significaba guiar a todos hacia un final predecible y trágico. La reputación, para él, era más importante que el resultado. En contraste, la vulnerabilidad de Elena era su mayor fortaleza. Su uniforme de limpieza la hacía invisible, pero esa misma invisibilidad le daba acceso a verdades no filtradas. Escuchaba los susurros de los pacientes, veía las bandejas de comida sin tocar, sentía la desesperación en el aire. Su motivación no era profesional, era profundamente personal. Había perdido a un hermano pequeño por una enfermedad similar, en un hospital rural, donde los recursos eran escasos y la sabiduría de su abuela era lo único que tenían. Esa herida del pasado la impulsaba a actuar.
a honrar ese conocimiento ancestral que el mundo moderno despreciaba. Su objetivo inmediato era simple: aliviar el sufrimiento de un niño que le recordaba a su propia pérdida. Durante su descanso, Elena se sentó en el vestuario y sacó un pequeño cuaderno de su bolso. Era viejo, con las tapas gastadas y las páginas amarillentas por el tiempo. Era el cuaderno de recetas de su abuela, lleno de anotaciones escritas a mano sobre hierbas, dosis y efectos. Las páginas estaban manchadas, evidencia de años de uso. Este objeto era el antídoto contra la tecnología fría y los protocolos impersonales del hospital. No contenía gráficos ni datos estadísticos, sino generaciones de conocimiento práctico y observación directa. Elena repasó una página específica, la que describía una infusión para calmar la fiebre y reducir la inflamación. Era su mapa, su única fuente de autoridad en un mundo que se negaba a reconocerla. Ricardo, por su parte, buscó a Elena. La encontró en el pasillo, empujando su carrito. «Señora», comenzó sin saber su nombre. «Soy Ricardo, el padre de Leo». Elena lo miró, sus ojos tranquilos. «Lo sé, señor. Lo siento mucho por su hijo». Ricardo fue directo. «Lo que hizo anoche con el hisopo, ¿qué era?». Elena dudó por un instante, el miedo a perder su trabajo luchando contra su instinto. «Es solo una infusión de hierbas de mi abuela. Ayuda a hidratar y a calmar el cuerpo». No había arrogancia en su voz, solo una simple declaración de hechos. Ricardo la miró fijamente. «Doctor Arnaldo dice que nada externo está permitido, que es peligroso». Elena asintió. «El protocolo es importante, señor, pero a veces el cuerpo necesita algo más que solo medicina». Esa simple frase, algo más que solo medicina, fue la semilla que germinó en la mente de Ricardo. Había pasado semanas escuchando a un ejército de especialistas decirle lo que la medicina no podía hacer. Ahora, una mujer sin títulos ni credenciales le ofrecía una posibilidad, por pequeña que fuera. Vio el cuaderno de la abuela asomando del bolsillo de Elena, un objeto tangible que representaba un conocimiento diferente. La pequeña victoria de Elena con la paciente anciana que Ricardo había escuchado comentar a las enfermeras reforzó su confianza. Tenía que tomar una decisión: confiar en el sistema que estaba fallando visiblemente o confiar en la evidencia de sus propios ojos y en la sabiduría silenciosa de una mujer invisible. La junta era en unas horas. El tiempo se agotaba. La bandeja del almuerzo llegó puntualmente a la 1, un recordatorio cruel de la vida que continuaba fuera de aquella habitación. Leo ni siquiera giró la cabeza. Un gemido débil, casi inaudible, escapó de sus labios mientras la enfermera intentaba sin éxito animarlo a tomar un poco de sopa. «Vamos, campeón, solo una cucharada», decía la voz profesional, pero carente de convicción. Ricardo observaba desde su silla. Cada gemido de su hijo, una puñalada en su propio pecho. Se sentía completamente inútil, un CEO acostumbrado a dar órdenes y obtener resultados, ahora reducido a un espectador de la lenta decadencia de su hijo. Elena, limpiando el marco de la ventana, vio la escena, vio la comida intacta, vio la frustración de la enfermera y la desesperación del padre. Vio sobre todo al niño rindiéndose. Ese fue el punto de quiebre. Ya no bastaba con humedecer sus labios. La compasión de Elena se convirtió en una necesidad de actuar, un impulso que superó el miedo a las consecuencias. Esperó el momento exacto en que la enfermera fue llamada por el intercomunicador para atender otra habitación. El pasillo quedó vacío por un instante. Rápidamente se acercó a la cama. Sacó su termo y una pequeña cuchara que siempre llevaba consigo. «Solo un poquito, mi niño, para darte fuerza», susurró, como si le hablara a su propio recuerdo. Con manos firmes, vertió una mínima cantidad del té tibio en la cuchara y la acercó con cuidado a los labios de Leo. Era un acto irreversible, una línea que, una vez cruzada, cambiaría todo. Sucedió lo imposible. Leo, que había rechazado violentamente cualquier alimento o medicina, no se resistió. Sus labios se abrieron instintivamente y tragó el pequeño sorbo de líquido. El efecto fue instantáneo. El gemido cesó. Su respiración, que había sido superficial y agitada, se hizo más profunda, más calmada. Ricardo, que no había apartado la vista,
se incorporó de un salto, con el corazón martilleándole en el pecho. No era una ilusión, no era una fluctuación estadística. Fue una respuesta directa, una causa y un efecto tan claros como el día. Miró a Elena, que seguía al lado de la cama, y su rostro era una mezcla de asombro, gratitud y un miedo paralizante. Acababa de presenciar un milagro silencioso, pero no fueron los únicos testigos. Una enfermera, conocida por su lealtad incondicional al doctor Arnaldo, se asomó a la habitación justo en el momento en que Elena retiraba la cuchara. Sus ojos se abrieron como platos, la sospecha transformándose en certeza. No dijo una palabra. Dio media vuelta y se alejó a paso rápido por el pasillo, sacando su teléfono móvil. La cadena de reacción había comenzado. «Doctor, tiene que venir. La mujer de la limpieza le está dando algo de un termo al hijo del señor Ricardo. Ahora mismo». Su voz era un susurro urgente y acusador. La semilla de la denuncia institucional acababa de ser plantada, y su fruto sería inmediato y venenoso. El doctor Arnaldo no tardó ni 2 minutos en aparecer. Su rostro era una máscara de furia controlada. No entró en la habitación. Esperó a Elena en la puerta, interceptándola cuando salía. «¿Usted?», dijo, su voz baja pero afilada como un bisturí. «¿Qué acaba de administrarle al paciente de la habitación?». «¿7?». No esperó una respuesta. «Está violando una docena de protocolos del hospital. Lo que ha hecho es una negligencia que podría tener consecuencias penales. ¿Es consciente de que puedo hacer que la despidan y la procesen por esto?». Su ataque era una demostración de poder, usando el reglamento como un arma para aplastar a la empleada insignificante que se había atrevido a desafiar su dominio. Justo en ese momento, Ricardo salió de la habitación. Había escuchado cada palabra. Sin dudarlo, se interpuso entre el médico y la faccinera. «Fui yo», mintió, tomando una decisión que le costaría caro. «Yo le pedí que lo hiciera». Arnaldo se quedó desconcertado, solo por un segundo. La dinámica de poder acababa de cambiar drásticamente. Ya no era un médico todopoderoso contra una limpiadora indefensa. Ahora era el jefe de pediatría contra el padre del paciente, un CEO influyente. «Mi hijo acaba de tener la primera reacción positiva en semanas gracias a esta mujer», continuó Ricardo, su voz firme. «Así que si tiene que reportar a alguien, repórteme a mí». El guante estaba echado. El conflicto secreto se había convertido en una rebelión abierta. La confrontación en el pasillo encendió la primera mecha. El doctor Arnaldo, superado momentáneamente por la intervención de Ricardo, se recompuso rápidamente, cambiando de táctica. «Entiendo su desesperación, Ricardo, de verdad», dijo, su tono ahora condescendiente y pericial. «Pero las reacciones positivas anecdóticas pueden ser peligrosamente engañosas. Lo que usted vio pudo ser una simple coincidencia. Lo que sí es un hecho es que una sustancia desconocida ha sido introducida en el sistema de su hijo, contaminando nuestra línea de base terapéutica», convocó a la doctora Sofía. «Quiero que se le administre a Leo un sedante ligero. Necesitamos estabilizarlo de esta interferencia y evitar cualquier reacción adversa impredecible». Era una jugada maestra, usar el protocolo para anular la evidencia, enmascarando cualquier mejora que el té pudiera haber causado. Sofía dudó. «¿Un sedante, doctor?». Sus signos vitales se habían estabilizado. Arnaldo la miró con frialdad. «Es una medida de precaución, doctora. Cumpla con el procedimiento». Sofía, atrapada entre su ética y la jerarquía, obedeció a regañadientes. Mientras tanto, Arnaldo presentó su primera evidencia ambigua. Mostró a Ricardo un gráfico en su tableta. «Mire, justo después del incidente hubo una ligera caída en la saturación de oxígeno. Apenas un punto, pero es una señal de alerta. Esto es exactamente por lo que nuestros protocolos son tan estrictos». Omitió deliberadamente que esa caída duró menos de 10 segundos y fue seguida por una estabilización sostenida. Plantó la duda, usando un dato fuera de contexto para construir su narrativa de peligro y reforzar su autoridad. Elena, ahora relegada al pasillo, se sentía impotente. Sabía que el sedante borraría los efectos positivos de su infusión. Se acercó a Ricardo cuando éste salió de la habitación con el rostro sombrío. «Señor Ricardo, el té no le hace daño. Es solo para que su cuerpo tenga fuerza.
La sedación lo debilita más, dijo en voz baja, suplicante. Ricardo, ahora atrapado entre dos mundos, no sabía qué creer. El lenguaje técnico de Arnaldo era convincente, pero la evidencia de sus propios ojos era innegable. Lo sé, Elena, pero mis manos están atadas. Él es el jefe aquí. Me ha amenazado con suspender todo el tratamiento si interfiero de nuevo. La presión del sistema comenzaba a aplastar su recién descubierta determinación. El contraataque del protagonista llegó de una forma inesperada. 2 horas después de la administración del sedante, los monitores de Leo empezaron a mostrar una mayor irregularidad. Su ritmo cardíaco volvió a acelerarse y su temperatura subió ligeramente. La doctora Sofía, que había estado vigilando de cerca, registró todo meticulosamente. Se acercó a Ricardo. «Señor, desde que administramos el sedante, los signos vitales de Leo han empeorado. La estabilización que vimos antes ha desaparecido por completo». Este era un resultado práctico, una consecuencia directa de la acción de Arnaldo. Era una prueba de que la interferencia de Elena había sido, de hecho, beneficiosa. Ricardo sintió una oleada de furia y claridad. Tenía que hacer algo. Con los nuevos datos de Sofía en la mano, Ricardo confrontó a Arnaldo en la estación de enfermería. «Doctor, mire esto. Después de su medida de precaución, mi hijo está peor. Explíqueme esto». Su voz era dura, sin espacio para la evasiva. Arnaldo miró los gráficos, su mandíbula tensa. No podía negar los números, pero en lugar de admitir un error, usó su autoridad para invalidar la conclusión. «Esto es una prueba de la fragilidad de su condición, Ricardo. Su sistema está reaccionando de forma errática. Precisamente por eso no podemos permitirnos más variables externas. Es una reacción a la sustancia desconocida, no al sedante». Era una distorsión flagrante de la lógica, pero dicha con la suficiente convicción como para sembrar confusión en los demás. El golpe final de Arnaldo fue rápido y decisivo. Se volvió hacia la enfermera jefe. «A partir de este momento, el acceso a la habitación del paciente Leo será restringido. Solo personal médico autorizado». La señora hizo una pausa mirando a Elena, que estaba al final del pasillo. «Ya no tiene permitido limpiar esa habitación. Asignen a otra persona. Es una orden». La consecuencia fue inmediata y brutal. Elena no solo fue alejada de Leo, sino que fue públicamente humillada y marcada como un riesgo. Ricardo se quedó sin palabras. Había intentado luchar, pero el sistema, personificado en Arnaldo, era más fuerte. El médico se había asegurado de cortar la única fuente de esperanza que tenían. El micro cliffhanger quedó suspendido en el aire cargado de tensión. Elena fue reasignada al sótano, a la lavandería, lejos de cualquier paciente. Ricardo estaba solo en el pasillo, mirando la puerta cerrada de la habitación de su hijo, una barrera física que simbolizaba su impotencia. La doctora Sofía lo miró con simpatía, pero no podía desobedecer una orden directa. Arnaldo había ganado la primera batalla. Había aislado a sus oponentes, reafirmado su control y ahora tenía vía libre para ejecutar su plan original en la reunión de las 5. La pregunta ahora era, ¿cómo podrían luchar si ni siquiera podían acercarse a Leo? La esperanza, que había brillado tan intensamente por un momento, parecía extinguirse. La noticia del incidente se extendió por los pasillos del hospital como un virus. La enfermera leal a Arnaldo no solo le había informado a él, sino que también había compartido su versión distorsionada de los hechos con sus colegas más cercanos durante el cambio de turno. La limpiadora de los tés raros, así la empezaron a llamar en susurros. Una primera imagen, aunque no fotográfica, se formó en la mente del personal. Una mujer ignorante y supersticiosa poniendo en peligro la vida de un niño con remedios caseros. La historia, despojada de su contexto y humanidad, se convirtió en un chisme jugoso, un cuento con moraleja sobre por qué cada uno debe permanecer en su lugar. La reputación de Elena, construida sobre años de trabajo silencioso y dignidad, fue destrozada en cuestión de horas. La ramificación de la historia se sintió en 3 capas distintas. Los pocos que apoyaban a Elena, como la enfermera joven que presenció su habilidad con la paciente anciana, la defendían en privado. Elena no haría daño a nadie.
Siempre se preocupa más que nadie, le dijo a otra colega en la cafetería, pero no se atrevían a hablar en voz alta, temiendo represalias. Los neutrales, la gran mayoría del personal, ahora mostraban una cautela visible. Evitaban a Elena en los pasillos, sus miradas eran una mezcla de curiosidad y desaprobación. El simple acto de compartir un buenos días se convirtió en un riesgo social. Finalmente, los críticos, aquellos que resentían la cercanía de Elena con los pacientes, usaron la historia para validar sus prejuicios. Ya era hora de que alguien la pusiera en su sitio, comentó un celador. Ricardo sintió el cambio de atmósfera de inmediato. Las enfermeras que antes le ofrecían una palabra de consuelo ahora lo evitaban. El aire se había vuelto denso, con juicios no expresados. Decidió contraatacar con hechos. Durante una breve pausa, reunió a un pequeño grupo de enfermeras en la estación, incluida la doctora Sofía. «Quiero aclarar algo», dijo con calma. «La sustancia que Elena le dio a mi hijo fue una infusión de manzanilla y jengibre, y lo hizo bajo mi petición. Vi con mis propios ojos cómo su estado mejoraba después de que la tomó y empeoraba después del sedante. Estos son los hechos». Mostró en su teléfono los datos que Sofía le había enviado. Su defensa era lógica y basada en evidencia, pero la duda ya había sido sembrada. La respuesta del doctor Arnaldo fue lanzar una nueva distorsión, esta vez usando etiquetas y diagnósticos psicológicos para desacreditar a Ricardo. En una conversación casual, pero estratégicamente ubicada cerca de la sala de espera de la dirección, le comentó a un colega administrador del hospital: «Es un caso triste. El padre, el señor Ricardo, está sufriendo lo que llamamos negación agresiva. Es comprensible. Está tan desesperado que se aferra a cualquier cosa, incluso a curanderos y remedios populares. Nuestra obligación es proteger al paciente no solo de la enfermedad, sino también de las decisiones bien intencionadas pero peligrosas de una familia en crisis». La frase «familia en crisis» era un misil psicológico, diseñado para pintar a Ricardo como un hombre irracional y emocionalmente inestable, socavando su credibilidad como CEO y como padre. Esta nueva etiqueta aumentó la presión psicológica sobre Ricardo de manera exponencial. No solo estaba luchando por la vida de su hijo, sino que ahora su propio juicio estaba siendo cuestionado públicamente. Algunos miembros del personal, que antes lo veían como un padre dedicado, ahora lo miraban con una mezcla de lástima y sospecha. ¿Estaba realmente actuando en el mejor interés de su hijo o su dolor lo estaba cegando? La narrativa de Arnaldo era perversamente efectiva porque jugaba con los miedos y prejuicios de todos, la ciencia contra la superstición, la razón contra la emoción, el médico experto contra el padre desesperado. Ricardo se sintió cada vez más aislado, un paria en el mismo hospital que financiaba con sus generosas donaciones. La humillación de Elena fue aún más directa. El doctor Arnaldo la confrontó frente a otros empleados mientras ella recogía la ropa sucia en el sótano. «Señora», dijo en voz alta para que todos oyeran, «¿entiende usted que sus acciones podrían haber causado un shock anafiláctico? ¿Sabe siquiera lo que es eso?» Elena, rodeada de sábanas sucias y el ruido de las lavadoras, solo pudo bajar la mirada. «Solo quería ayudar», murmuró. Arnaldo sonrió con desdén. «La ayuda en un hospital tiene protocolos, titulaciones y seguros de responsabilidad civil. Usted no tiene nada de eso. Es un peligro para nuestros pacientes». Se giró y se fue, dejando a Elena temblando, no de miedo, sino de una profunda e impotente rabia. Había sido despojada de su dignidad. El micro cliffhanger de esta frente fue social y devastador. Un miembro del personal, con un teléfono móvil, grabó discretamente la humillación de Arnaldo a Elena en el sótano. El video, de apenas 30 segundos, no tenía audio claro, pero la imagen era inequívoca. Un médico poderoso y bien vestido, reprendiendo a una empleada de limpieza indefensa. La imagen, sacada de contexto, comenzó a circular internamente a través de mensajes de WhatsApp. El título que alguien le puso fue «Doctor Arnaldo pone en su sitio a la bruja de los tés». La distorsión estaba completa. Elena ya no era una cuidadora, era una amenaza. Ricardo
Ya no era un padre luchador, era un hombre inestable, y Arnaldo era el héroe que mantenía el orden. El cerco burocrático comenzó a cerrarse a primera hora de la tarde. Una notificación formal, impresa en papel con el membrete del hospital, fue entregada en mano a Ricardo por un asistente administrativo. El documento, redactado en un lenguaje legalista y frío, informaba de la apertura de una investigación interna sobre la violación del protocolo de seguridad del paciente. Citaba el incidente y establecía que, hasta la conclusión de la investigación, el doctor Arnaldo tenía plena y única autoridad sobre todas las decisiones relativas al tratamiento de Leo. Era un golpe institucional, una forma de oficializar el poder de Arnaldo y despojar a Ricardo de sus derechos como tutor legal, todo bajo el pretexto de la seguridad. La reunión de las 5, que originalmente era para discutir el estado de Leo, se había transformado en un juicio. Poco después, 2 miembros del Departamento de Control de Calidad del hospital llegaron a la habitación de Leo para una revisión protocolaria. Su comportamiento era distante y metódico. No miraron al niño, revisaron las etiquetas de los medicamentos, el funcionamiento de los monitores y los registros de enfermería. Hicieron preguntas a la doctora Sofía, pero sus interrogantes eran capciosos, claramente guiados por la narrativa de Arnaldo. ¿Hubo alguna fluctuación en los signos vitales después de la administración de la sustancia no autorizada, doctora? ¿Registró usted la negativa del padre a seguir la recomendación del médico tratante? Cada pregunta estaba diseñada para construir un caso contra Ricardo y Elena, pintando a Sofía como una testigo de su imprudencia. El siguiente golpe fue una exigencia de documentos con un plazo imposible. El mismo asistente administrativo regresó, esta vez con una solicitud para Ricardo. El comité de ética requería un informe detallado de la sustancia administrada, incluyendo su composición química, origen, posibles alérgenos y estudios de toxicología, todo ello respaldado por un laboratorio certificado. Tenía hasta las 4:30, 30 minutos antes de la reunión, para entregarlo. Era una tarea absurda y deliberadamente diseñada para ser incumplida. ¿Cómo podría obtener un análisis de laboratorio de un té casero en menos de 2 horas? Era otra forma de demostrar que la intervención de Elena era anticientífica e irresponsable, fortaleciendo la posición de Arnaldo para la reunión decisiva. Mientras Ricardo se sentía acorralado por la burocracia, Elena enfrentaba sus propios obstáculos. Al ser reasignada a la lavandería, se le negó el acceso a los pisos superiores. Necesitaba recuperar su termo y, lo más importante, su cuaderno de notas que había dejado en su casillero en el vestuario del personal de limpieza del ala pediátrica. Cuando intentó subir, un guardia de seguridad le bloqueó el paso. «Lo siento, Elena, órdenes del doctor Arnaldo. Tienes restringido el acceso a esta zona hasta nuevo aviso». Elena suplicó, explicando que solo quería sus cosas personales. El guardia, aunque comprensivo, no pudo ceder. «No puedo, Elena. Perdería mi trabajo». Su evidencia, el cuaderno de su abuela, estaba ahora fuera de su alcance, confiscado sin una orden formal. La visita sorpresa fue la culminación de la estrategia de Arnaldo. A las 4, justo cuando la presión estaba en su punto más alto, Arnaldo entró en la habitación de Leo acompañado por el jefe del Departamento de Control de Calidad. No era una visita médica, era una inspección sesgada. Arnaldo señaló el monitor. Como pueden ver, la inestabilidad persiste. La frecuencia cardíaca es errática, la temperatura no baja. Es la consecuencia directa de la interferencia de esta mañana. El organismo del niño está luchando contra una toxina desconocida. La doctora Sofía, presente en la habitación, intentó intervenir. «Doctor, esa inestabilidad es la misma que presentaba antes del incidente. De hecho, había mejorado temporalmente». Arnaldo la ignoró por completo, dirigiéndose solo al administrador. Es un claro ejemplo de por qué los protocolos son sagrados. La consecuencia provisional llegó 5 minutos después. El jefe de control de calidad, completamente convencido por la demostración de Arnaldo, emitió una advertencia formal por escrito a Ricardo. El documento afirmaba que cualquier nuevo intento de interferir con el tratamiento prescrito
resultaría en la solicitud de una orden judicial para transferir la tutela médica del niño al hospital. Era la amenaza definitiva. No solo perdería a su hijo por la enfermedad, sino que también podría perder el derecho a decidir sobre su cuidado. La fecha y hora de la reunión del comité, ahora a menos de una hora de distancia, se sentían como el plazo final para una ejecución. La tensión alcanzó su punto máximo. Ricardo estaba desarmado, sin pruebas y bajo amenaza legal. Elena estaba aislada, sin su cuaderno y marcada como un peligro. La doctora Sofía era una voz solitaria de la razón, pero su posición como residente la hacía vulnerable. Parecía que Arnaldo había cerrado todas las vías de escape, había manipulado el protocolo, la opinión social y la maquinaria institucional para crear una realidad en la que él era el único salvador y ellos eran los villanos. La reunión de las 5 de la tarde no parecía ser una discusión, sino la ratificación de su victoria total. Con todo en contra, Ricardo tomó una decisión desesperada. Recordó el video de la humillación de Elena que alguien le había enviado. Recordó la mirada de la doctora Sofía. Recordó la frente lisa de su hijo después de probar el té. Se dio cuenta de que no podía ganar usando las reglas de Arnaldo. Tenía que cambiar el juego. Se dirigió rápidamente a buscar a Sofía. «Doctora», le dijo con una urgencia que ella nunca le había visto. «Necesito su ayuda, no tenemos mucho tiempo. Vamos a hacer nuestro propio test. Vamos a crear nuestra propia prueba y vamos a grabarlo todo». Era una apuesta arriesgada, una rebelión total contra la autoridad del hospital. Pero era la única opción que les quedaba. La desesperación es el mejor combustible para la audacia. «No podemos ganar jugando con sus reglas, doctora», dijo Ricardo a Sofía en un susurro urgente, acorralándola cerca de un almacén de suministros. «Me van a quitar la tutela de mi hijo en menos de una hora. Necesitamos nuestra propia evidencia, algo que no puedan negar». Sofía lo miró, el miedo luchando con su deber ético. Arriesgaría su carrera. Sería una violación directa de las órdenes de Pi. «Arnaldo», respondió ella. «Lo sé», contestó Ricardo, sus ojos fijos en los de ella. «Pero mi hijo está empeorando con sus órdenes. Por favor, ayúdeme a registrarlo. Solo necesitamos 20 minutos». La autorización no vendría de un comité, vendría de la convicción de un padre y la conciencia de una doctora. El plan era una locura, pero era el único que tenían. El primer obstáculo era llegar a Elena. Estaba aislada en el sótano y Ricardo no podía irse del piso sin levantar sospechas. Recurrió a su única aliada inesperada, la joven enfermera que había visto a Elena calmar a la paciente anciana. Ricardo la interceptó. «Por favor, necesito un favor enorme. Encuentra a Elena, la mujer de la limpieza. Dile que el padre de Leo la necesita urgentemente en la habitación de servicio del 3er piso. Y trae esto». Le entregó la llave de la taquilla de Elena, que había conseguido del supervisor de limpieza con una excusa. La joven enfermera asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Se movió con rapidez, evitando las miradas curiosas en una misión secreta que podría costarle el empleo. Minutos después, Elena apareció, traída por la enfermera. Tenía su termo y su cuaderno en las manos. En la habitación de Leo, Sofía ya había preparado el escenario. Bloqueó la puerta desde adentro y colocó su teléfono móvil en un trípode improvisado, apuntando a Leo y al monitor oficial del hospital. «Voy a grabar todo», explicó en voz baja. «Definiremos 3 indicadores claros: estabilización de la frecuencia cardíaca por debajo de 120, reducción de la temperatura corporal en al menos medio grado y, lo más crucial, una respuesta voluntaria al estímulo». Ricardo sería el testigo principal, Sofía la registradora técnica. Las condiciones estaban fijadas. El experimento más importante de sus vidas estaba a punto de comenzar. El silencio en la habitación era casi sagrado. Solo se oía el pitido errático del monitor. Elena, con una calma que parecía venir de otro mundo, vertió un poco del té en la cuchara. Se acercó a Leo. «Para ti, mi niño». «Un poquito de sol», susurró. Le administró el primer sorbo. Ricardo contuvo la respiración. Sofía miraba fijamente la pantalla de su teléfono, que mostraba una copia de los signos vitales. Los primeros 2 minutos fueron una eternidad. Nada cambió.
Las líneas en el monitor seguían siendo caóticas. La duda comenzó a filtrarse en el aire. ¿Y si Arnaldo tenía razón? ¿Y si esto era un error terrible? La tensión era tan espesa que se podía cortar con un bisturí. Entonces el primer cambio. «Miren», susurró Sofía sin apartar los ojos de su pantalla. El ritmo cardíaco está bajando. La línea dentada y frenética del electrocardiograma comenzó a suavizar sus picos. Pasó de 140 a 130, luego a 125. Era un cambio pequeño, pero era objetivo. Era real. Animada, Elena le dio a Leo una segunda cucharada. La respiración del niño, antes superficial y rápida, se hizo visiblemente más profunda y regular. El color pálido de sus mejillas pareció adquirir un matiz ligeramente más rosado. No eran fluctuaciones. Era una tendencia, una respuesta clara y directa a la intervención. Ricardo sintió que una pequeña llama de esperanza se reavivaba en su interior. La prueba definitiva llegó 10 minutos después. La temperatura en el monitor oficial bajó de 38.5 a 37.8. Sofía hizo un gesto de victoria silenciosa. Entonces, Elena acercó una tercera cucharada a los labios de Leo, y ocurrió el milagro. Sin ayuda, sin ser incitado, Leo abrió los ojos. No eran los ojos vidriosos y desenfocados de los últimos días. Estaban claros y miraban directamente a Ricardo. El corazón de su padre se detuvo por un instante. «Leo», susurró, su voz rota por la emoción. El niño tragó el líquido voluntariamente y un sonido casi imperceptible, la primera vocalización en una semana, salió de su boca. «Papá». La prueba era irrefutable. La hipótesis estaba demostrada. La reacción en cadena fue instantánea. Ricardo, el CEO que dirigía reuniones de directorio, con una calma de acero, cayó de rodillas junto a la cama, las lágrimas brotando sin control. Tomó la mano de su hijo, sintiendo un ligero apretón. «Funciona. Dios mío, Elena, funciona», dijo, girándose hacia ella con una mirada de puro asombro y gratitud. Ya no veía a una empleada de la limpieza, veía a la mujer que le estaba devolviendo a su hijo. Su fe ciega en los sistemas y los datos se había hecho añicos, reemplazada por la abrumadora evidencia de un acto de cuidado simple y profundo. Su mundo entero se había puesto del revés en el espacio de 20 minutos. Doctora Sofía, la aliada técnica, experimentó su propia revelación. Había comenzado el test nerviosamente, tomando notas de cada detalle para protegerse. Pero a medida que la evidencia se acumulaba, dejó de escribir. Su bolígrafo quedó suspendido en el aire. Simplemente observaba, primero la pantalla, luego al niño, una y otra vez. Una sonrisa, genuina y llena de alivio, iluminó su rostro. «Esto no es anecdótico, esto es clínicamente significativo», afirmó, su voz firme y llena de una nueva convicción. «Los datos son consistentes y la correlación es directa. Esto lo cambia todo». El escepticismo profesional se había transformado en asombro científico. Tenía la prueba que necesitaba para desafiar a su superior. Justo en ese clímax de alivio y validación, el pomo de la puerta comenzó a girar violentamente, seguido de golpes fuertes. «Abran esta puerta, sé que están ahí dentro». «Es una orden del jefe de pediatría», gritó la voz furiosa del doctor Arnaldo desde el otro lado. La burbuja de esperanza se rompió. Ricardo se puso de pie de un salto, su desesperación reemplazada por una fría determinación. Sofía rápidamente guardó la grabación en la nube, asegurando la evidencia. «Déjelo entrar», dijo Ricardo, su voz resonando con un poder que no había tenido en semanas. «Quiero que lo vea con sus propios ojos». La balanza de poder había cambiado. Ya no se escondían. Tenían la verdad de su lado y estaban listos para la guerra. Ricardo abrió la puerta. El doctor Arnaldo irrumpió en la habitación, con el rostro congestionado por la furia, seguido de cerca por la enfermera que lo había alertado. Su mirada recorrió la escena. Sofía junto al monitor, Elena al lado de la cama, Ricardo de pie, desafiante. Pero su ira se congeló por un instante cuando vio a Leo. El niño estaba despierto, con los ojos abiertos, mirando a su padre. El shock duró solo un segundo, reemplazado por una necesidad visceral de reafirmar su control.
¿Qué significa esto? Les di una orden explícita, bramó, su voz rompiendo el ambiente de calma. No se dirigió a Ricardo, sino a Sofía. Usted, doctora, ¿ha participado en este acto de insubordinación? Su carrera ha terminado. Ignorando a los adultos por un momento, Arnaldo se abalanzó sobre el monitor de signos vitales, buscando desesperadamente una falla, una justificación para su indignación. Sus ojos se iluminaron al encontrarla. «Ahí está», exclamó, señalando un punto en el gráfico. «Una caída en la saturación de oxígeno, lo advertí. Esta sustancia lo está desestabilizando. Le están causando un daño irreparable por su arrogancia». Se giró hacia Elena con desprecio. «Esto es lo que provoca su brujería. Casi lo mata». Usó la palabra brujería como un arma, un término diseñado para humillar y descalificar frente a los demás. Su acusación resonó en la habitación, un intento desesperado de recuperar la narrativa y el poder que sentía que se le escapaba. Con una calma que contrastaba brutalmente con la histeria de Arnaldo, la doctora Sofía dio un paso al frente. Sostenía su teléfono con el video del test en pausa. «Doctor, con el debido respeto, está interpretando los datos de forma selectiva», dijo, su voz firme y clara. Esa caída en la saturación duró exactamente 4 segundos, mientras el niño tragaba por primera vez en días. Fue seguida por 20 minutos de estabilización progresiva y sostenida en todos los signos vitales. Hizo un gesto hacia la pantalla del monitor. Su ritmo cardíaco ha bajado de 140 a 110. Su temperatura ha descendido casi 1 grado. Estos no son datos selectivos, es la tendencia general. Sofía no se detuvo ahí. El momento de la verdad había llegado. Miró directamente a los ojos de Arnaldo, su pregunta afilada como un bisturí ético. «De hecho, doctor, esta tendencia de mejora es idéntica a la que registré anoche y que usted desestimó como ruido estadístico. Y ya que estamos revisando datos, ¿podría explicar por qué los informes que usted firmó omiten las múltiples reacciones adversas que Leo tuvo a la sedación que usted ordenó esta mañana? Porque yo sí las tengo registradas». El silencio que siguió a su pregunta fue ensordecedor. Acababa de acusarlo frente a testigos no solo de negligencia, sino de falsificar deliberadamente los registros médicos. El ataque ya no era sobre un té de hierbas, era sobre su integridad profesional. El rostro de Arnaldo pasó del rojo al blanco pálido. Abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Balbuceó buscando una defensa, una escapatoria, pero no había ninguna. La evidencia era abrumadora, la lógica impecable. Su máscara de autoridad infalible se hizo añicos, revelando al hombre asustado y acorralado que había debajo. Usted no es nadie para cuestionarme», logró decir finalmente, su voz temblorosa de rabia e impotencia. «Es una residente, una novata». Era un ataque personal, débil, la última defensa de un hombre que había perdido el argumento y sabía que estaba acabado. Su pérdida de compostura fue la confesión más elocuente de todas. Ricardo intervino, su voz resonando con el poder de un CEO y la furia de un padre. Se colocó al lado de Sofía, protegiéndola. «Ella no es una novata, doctor. Es la única persona en este hospital, además de Elena, que ha mirado los datos sin un sesgo. La única que ha puesto el bienestar de mi hijo por encima de su propio ego», señaló a Leo, que seguía observando todo, con una calma sorprendente. «¿Ve eso, Arnaldo? Eso es un resultado. Mientras usted escribía informes para proteger su reputación, esta mujer», dijo señalando a Elena, «y esta doctora», señalando a Sofía, «estaban salvando la vida de mi hijo. La pregunta no es qué han hecho ellas, la pregunta es qué ha hecho usted». La enfermera que había seguido a Arnaldo, ahora de pie junto a la puerta, fue testigo de todo el desmoronamiento. Su expresión de lealtad se transformó en una de horror y desilusión. El gran doctor Arnaldo, el líder al que admiraba, era un fraude. Bajó la mirada, incapaz de seguir viendo la humillación. El poder en la habitación se había invertido por completo. Arnaldo, antes el juez y el verdugo, ahora era el acusado, juzgado por la evidencia irrefutable de un niño despierto y unos gráficos que no mentían. Elena permaneció en silencio, su dignidad intacta,
Su conocimiento no necesitaba defensa. El resultado hablaba por sí mismo, una verdad tan poderosa y silenciosa como las hierbas de su abuela. «Esto no termina aquí», declaró Ricardo. Su voz era hielo puro. Sacó su teléfono y marcó un número de memoria. «Estoy llamando al doctor Morales, el presidente del Comité de Ética. Voy a solicitar una reunión de emergencia del Consejo Directivo para dentro de 1 hora». Luego miró a cada persona en la habitación. «Y todos ustedes van a venir. Vamos a proyectar este video. Vamos a revisar todos los registros, los suyos, doctora Sofía», dijo con respeto. «Y los suyos, doctor Arnaldo», añadió con desprecio. «La junta de las 5 de la tarde sigue en pie, pero el tema ha cambiado. Ya no vamos a discutir sobre mi hijo, vamos a discutir sobre usted». La confrontación privada había terminado. La ejecución pública estaba a punto de comenzar. La sala de juntas del hospital, normalmente un espacio de poder frío y corporativo, vibraba con una tensión palpable. El Consejo de Ética, la dirección del hospital y los jefes de departamento estaban presentes. Era una audiencia de las más altas autoridades de la institución. En una pantalla gigante, Ricardo proyectó el video grabado por la doctora Sofía. Nadie hablaba. La sala entera observó en silencio los 20 minutos que lo cambiaron todo. La cuchara con el té, la caída de la fiebre, la estabilización del ritmo cardíaco y finalmente el momento en que Leo abrió los ojos y susurró «Papá». El impacto de la evidencia visual, cruda y sin editar, fue 1000 veces más poderoso que cualquier argumento verbal. Era una verdad, observable, imposible de negar. Al terminar el video, Ricardo tomó la palabra. «Como pueden ver», comenzó, su voz firme y sin rastro de la desesperación que había sentido horas antes, «la condición de mi hijo no solo se estabilizó, sino que mejoró drásticamente después de una intervención que el doctor Arnaldo calificó de peligrosa y brujería». Luego se volvió hacia la doctora Sofía. «Doctora, por favor, presente sus hallazgos». Sofía, de pie ante el consejo, proyectó sus propios gráficos, comparando los datos del test con los registros oficiales. De manera metódica y clínica, demostró la correlación directa entre el té y la mejora. Y más importante aún, expuso las omisiones y manipulaciones en los informes firmados por Arnaldo. Cada gráfico era un clavo más en el ataúd profesional del jefe de pediatría. Llegó el momento de la decisión de alto costo. El doctor Morales, presidente del Comité de Ética, se dirigió a Ricardo. «Señor Ricardo, la evidencia es convincente. Sin embargo, el protocolo fue violado. ¿Qué es exactamente lo que está pidiendo?». Ricardo miró a Elena, sentada silenciosamente en una silla en la esquina de la sala, invitada por él. Luego, miró al consejo. «No estoy pidiendo una excepción, estoy pidiendo una evolución. Pido que el hospital autorice formalmente el uso de la infusión de Elena como una terapia complementaria supervisada para mi hijo. Y pido que se inicie una investigación formal sobre la conducta del doctor Arnaldo». Estaba apostando todo, no solo pidiendo permiso para continuar, sino exigiendo que el sistema reconociera su error y validara el conocimiento de Elena. El doctor Arnaldo, a quien se le dio la oportunidad de defenderse, se puso de pie, temblando. Intentó usar su viejo arsenal de jerga técnica y ataques a la credibilidad, pero sus palabras sonaban huecas y desesperadas. «Es un riesgo inaceptable. No hay estudios doble ciego. Es irresponsable», repetía como un disco rayado. Pero la evidencia visual en la mente de todos era demasiado fuerte. La imagen de Leo abriendo los ojos desmentía cada una de sus palabras. Su defensa se derrumbó cuando el jefe de enfermería, que había sido llamado como testigo, confirmó que Arnaldo le había ordenado ignorar las quejas de dolor de Leo durante los días anteriores, calificándolas de parte esperada del proceso degenerativo. La negligencia era ahora innegable. La validación externa llegó de la fuente más inesperada. Uno de los miembros más antiguos y respetados del Consejo, un famoso cirujano a punto de jubilarse, tomó la palabra. «Recuerdo cuando la penicilina fue descubierta. Venía de un moho, no de un laboratorio farmacéutico. La buena medicina escucha, observa y aprende.
sin importar de dónde venga el conocimiento. Luego, se dirigió directamente a Elena. «Señora, el cuaderno de su abuela, ¿podríamos verlo?». Con manos temblorosas, Elena le entregó el viejo cuaderno. El cirujano lo hojeó con respeto. «Manzanilla, jengibre, raíz de valeriana. No hay nada aquí que sea una toxina. Son antiinflamatorios y calmantes naturales conocidos desde hace siglos. Esto no es brujería, esto es sabiduría». Ese gesto, ese reconocimiento público, fue la validación definitiva. El resultado fue inmediato e inequívoco. El doctor Morales pidió una votación a mano alzada. Todos a favor de autorizar la terapia complementaria supervisada por la doctora Sofía y de suspender provisionalmente al doctor Arnaldo mientras se completa la investigación. Todas las manos en la sala se levantaron, todas excepto la de Arnaldo. La decisión fue unánime. Se escuchó un suspiro colectivo de alivio. La justicia, aunque tardía, había prevalecido. El sistema, forzado por la evidencia y la valentía, se había doblado. Arnaldo se desplomó en su silla, un hombre derrotado. Ricardo se acercó a Elena y frente a todo el consejo le tomó la mano y dijo: «Gracias, usted salvó a mi hijo». El clímax no fue una explosión, sino el silencioso y poderoso triunfo de la verdad. La reparación comenzó, donde todo se había roto, en la habitación de Leo. La atmósfera ya no era de tensión y desesperanza, sino de una calma productiva. Elena preparaba la infusión en un rincón, no a escondidas, sino en una pequeña estación de trabajo que Ricardo había ordenado instalar. Ya no usaba su propio termo, sino un equipo de infusión profesional proporcionado por el hospital. La doctora Sofía supervisaba no con escepticismo, sino con curiosidad científica, tomando notas detalladas para el nuevo protocolo que estaban creando juntas. El cambio más grande, sin embargo, estaba en el propio Leo. Sentado en la cama, apoyado en almohadas, dibujaba en un cuaderno con lápices de colores, su mano guiada por su padre. La mejoría era tangible y constante. El doctor Arnaldo fue suspendido de sus funciones de inmediato, y una semana después, tras una investigación rápida que destapó más casos de negligencia encubierta, su contrato fue rescindido. La noticia se comunicó internamente con un memorando escueto que hablaba de reestructuración en la dirección de pediatría. No hubo escándalo público, pero dentro de los muros del hospital, la lección fue profunda. La doctora Sofía fue nombrada jefa interina del departamento, un ascenso meteórico basado no en la antigüedad, sino en la integridad demostrada. Su primera acción fue convocar a todo el personal, incluyendo al equipo de limpieza, para una reunión. A partir de hoy, anunció, este departamento tendrá una política de oídos abiertos. Cada observación, no importa de quién venga, será escuchada y registrada. La regularización formal de la situación de Elena fue manejada personalmente por Ricardo. En una reunión privada con la Dirección de Recursos Humanos, no solo se aseguró de que cualquier expediente negativo sobre Elena fuera eliminado, sino que redactó una nueva descripción de puesto para ella: consultora de bienestar del paciente. Su función sería actuar como un puente entre la experiencia del paciente y el equipo médico, observando detalles que los datos no mostraban y asegurando que el cuidado fuera verdaderamente integral. Su salario fue triplicado. El cuaderno de su abuela, antes un objeto de sospecha, fue escaneado y archivado digitalmente en la biblioteca del hospital como el protocolo Elena. Las relaciones se reequilibraron. Ricardo aprendió la lección más dura de su vida. La verdadera autoridad no viene de un título, sino de la acción y el resultado. Pasaba menos tiempo en su oficina de CEO y más tiempo en el hospital, no solo con Leo, sino hablando con otros padres, compartiendo su historia y animándolos a ser defensores activos de sus hijos. Su relación con Elena se transformó en una de profundo respeto y amistad. A menudo se sentaban juntos en la habitación de Leo, en silencio, simplemente observando al niño recuperar su fuerza, un entendimiento compartido que no necesitaba palabras. La lección fue incorporada a la nueva rutina del hospital. La ronda de observación Elena se convirtió en una práctica diaria.
Todas las mañanas, antes de la ronda médica oficial, Sofía y Elena visitaban a cada paciente pediátrico. Elena hablaba con ellos, observaba su lenguaje corporal, miraba lo que comían o dejaban de comer. Luego, compartía sus observaciones con Sofía, quien las traducía en posibles puntos de acción para el equipo médico. El protocolo rígido que casi mata a Leo fue reemplazado por un sistema flexible y humano que combinaba lo mejor de la ciencia moderna con la sabiduría de la observación atenta. La jerarquía se aplanó, reemplazada por un círculo de cuidado donde cada voz importaba.